Hola Element, pues aquí estamos, episodio 19. ¿Cómo hacerte cargo de tu vida? Ese es el título con el que bautizamos este episodio. Antes sí que me gustaría recordarte que le eches una visita a nuestra página www.elementyogaschool.com, nuevita, calentita, sacada del horno, con un montón de novedades y un enfoque muy interesante en busca de esa nueva filosofía o concepto de la escuela. Es intentar que el yoga siempre vaya contigo. Bien, entonces desde ahí pues vamos a comenzar llevando toda nuestra atención y nuestra energía a esta enorme pregunta: ¿cómo hacernos cargo de nuestra vida? ¿Por qué esta pregunta es tan importante? Porque si te pones a aterrizar en el podcast anterior, en el episodio anterior donde estuvimos hablando de potencialidad, la potencialidad máxima, ese llegar a ser lo mejor y lo máximo que puedes, si es que lo deseas, por supuesto, llevaba un par de requisitos importantísimos, y uno de ellos era el amor propio, que ya tratamos, y luego la responsabilidad. Y ahí es donde es nuestro punto de partida para responder a esta preciosa pregunta de cómo hacernos cargo de nuestra vida. Y esto tiene que comenzar por la responsabilidad. Somos cada uno de nosotros los arquitectos de nosotros mismos. Construimos nuestra realidad, nuestro futuro. Ese concepto hay que entenderlo bien. Y también igualmente hay que entender que lo que eres y lo que vas a hacer depende en última instancia de ti. Entonces, eres el amo de tu suerte, no están los dados. Y tampoco está en un poder superior. Digamos que es, si así lo concibes, un participante, pero tú tienes algo también muy importante de responsabilidad. No se lo podemos delegar solo a Dios. Eso me recuerda una historia muy bonita que decía que eras una vez un hombre que oyó de un maestro que le decía que la divinidad era quien se hacía cargo de todo lo que sucedía. Y dado esa máxima que le trasladó su maestro, el hombre iba por la calle muy seguro de sí mismo, diciendo: no importa lo que suceda, todo depende de la divinidad. Y se acercó hacia él un elefante muy grande en medio de la calle allá en India, y el hombre dice: bueno, no me voy a quitar porque yo sé que la divinidad es quien opera y quien está detrás de todo, y lo que suceda va a estar bien, ¿no? Entonces el hombre que iba sentado encima del elefante empezó a avisarle al señor que se quitara del camino del elefante, que el elefante no pararía. Pero el discípulo del maestro pensó que la divinidad estaba ahí, le protegía y era quien regía su destino. Entonces se fue acercando el elefante al hombre y el hombre al elefante, hasta que el elefante, tan pronto lo tuvo cerca, con la trompa lo apartó lejos, lo tiró del camino. Y paró el elefante, el señor se bajó y se acercó y le dijo que cómo se encontraba. Y dice: pues mira, me he roto un brazo, estoy malherido. Y dice: lo lamento mucho. Llevaron a curar al señor, y una vez se curó fue a visitar al maestro y le dijo: maestro, me habías dicho que la divinidad era en última instancia la responsable de todo, quien se preocupaba y cuidaba por todo. Y mira lo que me ha sucedido. Le contó la historia. Y cuando terminó, el maestro le dijo: mira, la divinidad también está en el elefante. Y lo mejor de todo es que ya te habían advertido que si seguías en ese camino, pues que el elefante te arrollaría. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Entonces, como vemos, aunque la divinidad pueda ser partícipe según como cada uno pueda verlo y de la manera que quiera verlo, no podemos obviar nuestra responsabilidad. No me quiero meter en parte de dogmatismo ni en creencias, simplemente esta pequeña pincelada que queda muy abierta a que cada uno tenga su creencia con absoluta libertad, pero eso no sustituye nuestra responsabilidad. Lo que debe de quedarnos detrás es que si ha de suceder depende de ti. No podemos dejar que las fuerzas externas, pensar que las fuerzas externas está la clave. Eso habla de nosotros en términos de falta de madurez, digámoslo de esta manera. Y empezando a construir desde aquí, es interesante entender que no hay que lamentarse si todo en última instancia depende de nosotros. Si
no tomas medidas sobre las cosas que suceden, lo que sucede tienes que aceptarlo. Si por el contrario te implicas y tomas medidas, pues lo mismo, el futuro o el desenlace dependerá en última instancia de ti y lo tendrás que aceptar de la misma manera. En esta reflexión de cómo hacernos cargo de nuestra vida, me encantaría recordar una pequeña cosa, sobre todo porque la vida, este continuum que llamamos vida, que refleja en el que nosotros somos el protagonista de esa película, comienza con la infancia. Y en esa infancia, como niños, nosotros somos, cada uno de nosotros, totalmente dependientes de mamá, de papá, de cualquier otra persona que se haga cargo, y además venimos totalmente desprovistos de ningún condicionamiento. Entonces el exterior es donde buscamos, y quien nos condiciona y nos va cargando de todas esas estructuras y esas fachadas, tanto para bien como para mal. Pero en esa total dependencia nosotros vamos madurando, vamos cambiando, y vamos de la edad de la infancia, del 0, del nacimiento, hasta los 18 años, que de alguna manera es lo que en la sociedad se marca como la edad adulta. Y a nivel psicológico, es curioso, si está marcado es porque a nivel psicológico también se produce esa edad adulta, y es ahí cuando se produce de alguna manera oficialmente la asunción del 100% de la responsabilidad que nos toca. Claro, evidentemente esta infancia donde somos dependientes va a venir muy bien determinada por la buena o mala educación que tengamos, por los padres y la preparación de los padres, la de ellos mismos y la que tengan con nosotros en esa preparación hacia la responsabilidad. El resto, llegas a los 18 años, el resto ya depende de ti, de cada uno de nosotros. Y en ese recorrido de la dependencia a la independencia, donde ya tomamos esa responsabilidad, tenemos que tener en cuenta una cosa que es, yo creo que muy interesante, y es que de alguna manera buscamos seguir siendo dependientes en muchísimos aspectos y facetas, y muchas veces de forma inconsciente. En nuestra casa, cuando éramos pequeños, nos daban de comer, nos vestían, nos daban esa sensación de protección, el amor, bueno, todas esas variables. Pero luego cambiamos de estadio y llega la fase de educación, la fase de colegio. En esa educación nos van diciendo lo que podemos y lo que no podemos, lo que debemos y lo que no debemos. Y le trasladamos la responsabilidad a la escuela. Luego viene lo mismo. Después de la escuela, en nuestra forma de vivir, viene la fase del trabajo. Y en el trabajo vuelve a pasar lo mismo. Trasladamos el trabajo, esa responsabilidad que nos toca. Quien se encarga de decirnos a dónde vamos, si podemos, si no podemos, qué es lo que está permitido, etcétera, etcétera, etcétera. De la misma manera, en la sociedad, la responsabilidad se la regalamos al gobierno. El gobierno es a quien votamos, quien tiene que hacer por nosotros los elementos de la seguridad, los desarrollos de las infraestructuras, cuidar la sanidad y los 1000 temas a los que les trasladamos nuestra responsabilidad al gobierno. Y lo mismo pasa cuando nos sumergimos en una relación de pareja, trasladamos a la pareja también muchas veces nuestra responsabilidad. Y de ahí vienen muchísimas emociones negativas que pueden hacer que no evolucionemos, que no sepamos encontrar esto de lo que hoy estamos hablando, la responsabilidad de cómo hacernos cargo de nuestra vida. Entonces, ya hemos dicho en más de una ocasión que esto debe venir dado por un buen autodesarrollo. No cabe duda que cuanto más trabajes en ti, más fácil va a ser entender cómo hacernos cargo de nuestra vida. Y ese trabajo en uno mismo, el yoga lo llama, como ya sabes, Svadhyaya. Entonces, en sí mismo ya la vida es una escuela. Pero en términos de fases, es verdad que después de la escuela llega a lo que es la universidad para muchos, ¿no? Y de la misma manera esperamos que incluso la universidad sea el propio sistema el que se encargue de seguir con nuestra propia educación. Porque cuando la universidad o la parte educativa obligatoria acaba, muchas veces no hacemos nada. Tiramos los guantes. Perdemos ya la capacidad de autodesarrollo. Es más, ¿cuántas veces quizás has dicho o has oído?
Una vez acabe los estudios, no volveré a coger un libro en mi vida. No voy a volver a estudiar en mi vida. Pues eso es craso error. Una forma de pensar así está hablando muchísimo de la inmadurez que tenemos. Y si no tenemos autodesarrollo en muchas áreas, no seremos capaces de tomar la responsabilidad, sencillamente porque no sabremos cómo afrontarlo. Entonces, lo que es el concepto de madurez e inmadurez tienen una frontera muy marcada, un abismo muy marcado, y está precisamente yo creo que la parte de autodesarrollo. Si no vamos marcándonos formas de desarrollarnos, la actitud y el lado de la infancia se van a imponer, de donde vamos a trasladar lo que son las responsabilidades a algo o a alguien externamente. Sin embargo, cuando sucede la madurez, sucede exactamente lo contrario. La responsabilidad la asumimos como algo interno en todas las áreas de la vida. Entonces, el cambio de ser un niño a un adulto o de ser inmaduro a maduro, eso nos lo marca muchas veces una existencia educada y paulatina, pero a veces es algo que tiene que suceder de una forma repentina. Eso no lo vamos a poder elegir, pero lo que sí está claro es que tiene que llegar un momento donde abandonemos esa infancia para entrar en esa fase de la madurez. Cuando la madurez no llega, lo sabes porque estás instalado en un maravilloso valle de margaritas de las excusas. De ahí no te quieres mover. Quieres quedarte a vivir y a deshojar margaritas en el valle de las excusas. Es lo que tú necesitas y te autosaboteas, lo que hace que te frenes. Las excusas, las quejas. Eso hay que trascenderlo. Y parte de ese viaje lo tienes que hacer desde una conciencia y desde lo que antes hablamos, que es como el eje principal de cómo hacernos cargo de nuestra vida, que es la responsabilidad. La palabra responsabilidad está sumada por dos conceptos sumamente importantes. Uno, que es responder, y otro que es habilidad. Responsabilidad. Y responder es actuar, ir, provocar, y la habilidad es intentar hacerlo lo mejor posible. Generar una respuesta activa con habilidad te puede dar las mejores posibilidades, la mejor respuesta, el mejor potencial. Entonces esa responsabilidad, esa respuesta activa que damos y al mismo tiempo esas habilidades que desarrollamos. Y que este marco de cosas se den va a depender de un concepto también sumamente importante, es la aceptación plena. Si te fijas, de lo que hasta ahora venimos hablando es de cómo interpretar, de cómo ir dándole la vuelta y trabajando sobre el concepto de responsabilidad. Es como de alguna manera el eje, el pistoletazo de salida para saber cómo hacernos cargo de nuestra vida. ¿Vale? Entonces, cuando hablamos de aceptación plena, tienes que tener en cuenta de la cantidad de factores que se componen en tu vida, sobre todo porque vivimos en sociedad, y en sociedad te das cuenta de cómo no quiere uno asumir su responsabilidad cuando ves muchísimas de las áreas importantes que nos rodean, cómo están dispuestas y manipuladas para que ellos sean los que tomen las decisiones por nosotros. Te voy a explicar esto de una forma muy sencilla porque quizás no me hayas entendido. Piensa en la medicina. Tú te pones malo y lo primero que dices es: tengo que ir al médico. Y tú esperas que el médico sea el que solucione tu problema. Vaya, ¿no? Una persona que no te conoce, que no te ha visto nunca, tú llegas y le dices: mira, me duele la rodilla aquí, y esa persona tiene que saber qué es lo que tienes, por qué te duele, cómo curarlo, etc. Eso es una forma muy sencilla, pero cualquier otro tipo de dolencia, o internas, o de una dolencia del corazón, del pecho, o lo que sea, y depositamos la responsabilidad fuera. Creemos y pedimos que sea el médico el que nos dé la solución. Y encima nos ponemos
enfadado si no nos la da o se ha equivocado. Hazte una pregunta importante. En términos de la parte de medicina, ¿y si estuvieras en una isla desierta, donde no hay médicos, donde no hay medicamento, donde no hay nada de nada? Dime, ¿a quién irías? ¿A quién le dirías? Entonces, te das cuenta que probablemente si estuvieras en una isla desierta, el tomar responsabilidad de tu salud implicaría que seguramente te fijarías, si pudieras elegir, por supuesto, qué comer, qué hacer, por dónde caminar, dónde dormir, qué hábitos construirías. Pero es muy fácil. Cuando la sociedad nos genera estímulo, nosotros no tomamos esa responsabilidad, pero ante los conflictos de salud los depositamos en que sea la medicina y el médico quien nos dé la solución. Y lo mismo pasa en la justicia penal. Uno comete actividades que no debe y la justicia penal se encarga de darte la respuesta. Y mientras lo haga el sistema penal y uno no asuma responsabilidad, uno nunca dirá, no, yo fui el culpable, yo lo hice, no, es porque, es decir, uno no va a poder salir de la cárcel ni reformarse si no asume la responsabilidad de algo malo que ha hecho a otra persona o ante alguna cosa. Entonces, lo mismo es la justicia penal. Pensamos que tienen que ser los jueces los que dictaminen, cuando ya la responsabilidad es directamente nuestra. Y lo mismo pasa en la política también. Si te fijas en la sociedad, ¿cuántos debates políticos tenemos los unos con los otros en cuanto a ideologías, en cuanto a gobierno, en las malas praxis, la queja que tenemos en cuanto a cómo se hacen las cosas, etcétera, etcétera? Nosotros generamos de alguna manera a través del voto a quien le damos nuestra confianza. Entonces, que tener políticos que nos gobiernen significa que les hemos concedido de alguna manera el control, pero lo que no le hemos concedido es la responsabilidad. Si no nos gustan, tenemos la responsabilidad de cambiarlos o ser nosotros parte de ese artífice. Si te fijas, esto, tanto justicia como ha podido ser el ejemplo político, como es la medicina, son para ilustrar la importancia de la aceptación plena. Sumamente importante. Somos responsables de todo y hay que empezar por asumir responsabilidades pequeñitas. La responsabilidad es total, pero ¿cómo abordar y aceptar y cambiar la responsabilidad total? Asumiendo retos pequeñitos en cada una de las áreas. Ese es el cómo, esa sería la clave. Si te fijas realmente, aunque podemos hablar de un debate más amplio en términos filosóficos, pero tú eres libre para elegir. Tú eliges la respuesta. Eliges si te enfadas o no te enfadas, o cuando te alegras o no te alegras, o cómo te sientes al despertar, lo puedes elegir, o cómo te vas a dormir, o cuál es la calidad de tu respuesta emocional ante las cositas. Entonces, eliges también muchas veces cómo te vas a sentir por tu modo de reaccionar. Eliges también qué quieres comer, qué quieres beber, tenemos todo eso. Entonces, eres libre para elegir, es una clave para ver y entender cómo hacernos cargo de nuestra vida. La aceptación plena es otra cosa importantísima que no podemos perder. Entonces, la aceptación de una responsabilidad completa e incondicional sobre la vida marca la diferencia de personas preparadas, maduras y listas para alcanzar su máximo potencial, para asumir el ser responsable de su propia vida. De cara a eso, me encantaría caer en un concepto que es la relación directa, es decir, que tanto más falta de responsabilidad hay, más emociones negativas se albergan. Es decir, una sube la otra, una baja y sube la otra. Y de esa manera vamos a encontrar también asociaciones sumamente importantes entre la cantidad de responsabilidad que se acepta y la cantidad de control que experimenta uno en la vida. Esa relación directa significa que cuanto más responsabilidad tienes, normalmente más control de los elementos de tu vida tienes. Y ya que hablamos de control, en la medida que uno controla su vida, hay una relación directa con lo positivo que te sientes. Entonces, control y positividad también van de la mano.
E igualmente, si baja el control de nuestra vida, también lo positivo de cómo nos sentimos también baja. Y reforzamos más con una idea más de relación directa entre la cantidad de responsabilidad y de control que se acepta y la cantidad de libertad que crees tener. Fíjate qué interesante, cuanto más responsable y más control tiene, tu sensación de tener mayor libertad habita en ti. Y viceversa, cuanto menos responsable eres, cuanto menos control tienes, menos sensación de libertad tienes. Y recordemos que como anhelo está siempre sumergido detrás de nosotros ese anhelo de poder vivir cada uno con libertad y a nuestra manera. Entonces eso es una relación directa. Si te fijas, estamos hablando de responsabilidad, de control y de libertad. ¿Cómo viajan las tres de la mano? Entonces, tanto mejor fomentes esas actitudes de responsabilidad, control y libertad, mejor y mayor van a ser tus emociones positivas, ya que están directamente relacionadas. ¿Vale? Entonces, ya que hemos estado hablando de emociones negativas, algo muy importante es cómo entender y estructurar las emociones negativas. Y déjame ilustrártelo con un ejemplo. Imagínate un árbol. Llegas, lo miras y ves del árbol lo que sobresale de la tierra. Y te das cuenta que cuando miras hacia la parte alta, ves los frutos. Este árbol que estamos viendo juntos es el árbol de las emociones negativas. Muy bien, pues evidentemente como frutos que tendremos, pues 54 emociones negativas. La duda, la envidia, el odio, la culpa, el resentimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí tenemos todos los frutos. Lo que sí es cierto es que aunque cada uno tiene sus predominantes, hay uno que quizás en este momento puedes reducirlo todo, es el de rabia e ira. Entonces, eso se expresa en una rabia, una ira interna y una rabia e ira externa. La interna es cuando uno se rechaza y saquea a sí mismo, y lo viceversa, y la externa es el asco y rechazo hacia los demás. Entonces, estas emociones negativas, para que crezcan y florezcan como árbol, se tienen que nutrir de unas raíces. Entonces, en las raíces, ¿qué es lo que habita en las emociones negativas? Y habitan en esas raíces de lo que se nutre en esta fruta, es de dos cosas muy importantes. Del concepto de la justificación y del concepto de la identificación. Entonces, aparcamos este árbol que estamos mirando y nos trasladamos al mundo del yoga, que es de lo que estamos hablando. Entonces, en lo medular de las escrituras antiguas, cuando se habla de los kleshas, de esas causas del sufrimiento, hay varias de esas causas del sufrimiento que están muy relacionadas con esto que estamos hablando. Y ya que hablamos de emociones negativas, hay que establecer una correlación muy importante entre uno de los kleshas. Es el apego. ¿Ok? El apego, asmita, llamémosla como se llama correctamente. Asmita, el apego. Entonces, recordemos que encontrar el estado de yoga es minorar las causas del sufrimiento. Entonces, ¿cómo trabajar con los apegos? Va a ser una de las claves más importantes para ver cómo nos hacemos cargo de nuestra vida. Tomar conciencia sobre eso. Entonces, teniendo en cuenta lo que acabamos de decir, podemos volver a mirar de frente el árbol de las emociones negativas. Porque vemos que precisamente asmita, el apego, trabaja directamente relacionado con la justificación y con la identificación, que son una de las raíces más importantes del sufrimiento. ¿Vale? Entonces, no perdamos de vista ese alimento. ¿Y cómo podemos trabajar para que el nutriente de esas raíces cambie el fruto? Puedes trabajar sobre la identificación. Entonces, es matar la justificación. No emitir juicios, no juzgar y tratar de ser neutral. Eso puede ayudarnos de una forma muy clara a trabajar. Ahí ves que de alguna manera los yamas, es decir, los principios éticos y morales, se imponen. Ese trabajo desde la no violencia, desde la veracidad, desde esos equilibrios, desde ahí es donde debemos trabajar. Y la parte de identificación pura, que es cuando nos ponemos esos trajes del ego y nos sumergimos, vienen de la misma manera, es decir, el cambio de ese nutriente para nuestro árbol de emociones negativas es desidentificarnos, es generar lo mismo, una neutralidad, es ver que hay un problema, hay una situación, pero no soy yo. Hay
cualquier cosa que sucede, pero no soy yo, ¿vale? Entonces, de esas raíces surge el árbol, el tronco, y recogiendo todo lo que acabamos de decir, lo podemos reducir a una palabra. El tronco es del árbol de las emociones negativas, es el reproche. El reproche, entendiendo reproche como echar en cara, enfrentar, etc. Es eso lo que hace que en última instancia florezcan estas emociones negativas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como buenos leñadores, este árbol no debería estar en nuestro jardín. Entonces, para cortar este árbol, tenemos que cortarlo lo mejor que podamos. Y lo que hay que hacer es cortar con el reproche. Uno elige enfadarse, uno elige la identificación con eso. Entonces, tratamos de sacar del escenario al reproche. Y de ahí mismo continuamos desgranando y bajando un poquito más. Es decir, ¿de dónde vienen las emociones negativas? Si nos hiciéramos esta pregunta, para que este árbol esté en nuestro jardín, tendríamos que tener en cuenta que las emociones negativas vienen de dentro afuera. Es decir, es algo que ya está dentro, no está ni en las personas. Esas emociones negativas no están en las situaciones, no está ahí fuera. Es algo que viaja con nosotros. Son, de alguna manera, la respuesta a las situaciones que se plantean, nuestras respuestas personales. Un ejemplo claro sería: dos personas se levantan a la misma hora, uno se levanta con una actitud y con un enfoque de disfrutar de un momento familiar, de coger su coche y de irse a su trabajo, y se encuentra con un atasco, y el otro puede hacer exactamente lo mismo, pero en esa situación familiar, en ese desayuno familiar, estar enfadado, irse al coche y encontrarse con un atasco por salir más tarde de la hora que le toca, y afrontar el atasco pues con mucho reproche, con mucho enfado hacia todo lo que hay en el exterior, cuando realmente ves que el cambio y la respuesta no va a venir en el exterior. Ni el atasco, ni ninguna de las situaciones que tuvieron estos dos ejemplos podría cambiar. Lo que puede cambiar es la persona, la respuesta de la persona. Entonces, ¿qué te parece quedarte con la idea de decir: elige la calidad de la vida emotiva que quieres tener? Elige la calidad emotiva de la vida que quieres tener. Nadie te hace sentir. Es decir, es algo que viene por asmita, por apego, por identificación, por justificación. Entonces, si tenemos este escenario, ¿cómo trabajar con este escenario? Sería enfocarnos en la ley de la sustitución. En el enfoque de la sustitución, cambiar literalmente un pensamiento aflictivo o una emoción aflictiva por lo contrario. Es decir, no depositar fuera. Y para eso nos puede ayudar algo muy interesante, y es que el reproche, mirado como tronco para estas emociones negativas, siempre va a mirar hacia el pasado. Uno genera reproche siempre mirando hacia el pasado. Entonces, trasladémonos al momento que nos toca y asumamos la responsabilidad, porque con la ayuda de la responsabilidad en el presente podremos mirar al futuro. ¿Ok? Bueno, dicho esto, me encantaría abordar un último eslabón de este episodio de hoy. Yo sé que los 3, al menos, últimos episodios con los que arrancamos esta temporada son densos, llevan muchísimas cargas de profundidad que remueven nuestras entrañas, pero es yo creo que importante que les prestemos atención, como ya hemos dicho, a estas preguntas importantes. Entonces, si queremos hacernos cargo de nuestra vida, no se puede avanzar en esta si no eliminamos las emociones negativas. Y quedándonos en ella, cuando el reproche está tan instalado en nosotros, en cada uno de los seres humanos, es bastante difícil decir que eres responsable cuando esa emoción negativa es tan fuerte. Hay que hacer esa reprogramación, esa sustitución, como decíamos, y pensar de la forma de que, independientemente de lo que suceda, uno se quiere a sí mismo, uno es útil, uno es provechoso. Entonces, la negatividad no podemos perder de vista que es algo que se aprende, no es algo que ya venga instalado en nosotros. Los niños, por ejemplo, no son negativos. Quien tiene hijos como mis pequeñitas, que las suelo utilizar de ejemplo, ellas nunca han sido negativas. Es decir, la negatividad que van aprendiendo
la va dando la sociedad, los elementos que se configuran como la enseñanza, los padres, etc. Entonces, igual que la ley de sustitución es la clave, cambiando esa mentalidad, esa emoción negativa, sustituyéndolo, pasa lo contrario, la ley de la concentración. Lo que uno refuerza de la misma manera crece. Entonces, por eso es lo que es tan importante, como antes decíamos, en un ejemplo visual del árbol de las emociones negativas, es cortarlo por el tronco, es decir, cortar el reproche. Entonces, dicho eso, observa algo súper curioso, y es que cuando aún albergando emociones negativas, si no hablas, no comentas y no piensas en ellas, pues ellas se mueren de inanición. Mueren porque no hay justificación, no hay identificación, entonces de alguna manera mueren. Entonces lo que la madurez significa muchas veces es saber dejar atrás las emociones negativas en lugar de arrastrarlas, porque la opción es muy sencilla: o arrastras con todo ese peso o te desprendes de él. Ese desprendimiento es una respuesta positiva. Entonces recuerda que todos experimentamos una carga de sufrimiento inherente. Esos son los kleshas y esa es parte de cómo vivimos y cómo afrontamos la vida. Entonces, puedes asumir la carga de sufrimiento que te toca, o puedes llevar pues una carga extra que no necesitas. Y te devuelvo esa pregunta en términos de, si estamos hablando de emociones negativas y sufrimiento, ¿qué vas a hacer al respecto? Cuando te enfrentas a ello, cuando te centras o hablas con alguna persona y lo único que sale de tu casa y de tu boca es pues quejas, inquietudes, dudas, es decir, la respuesta te tiene que venir de vuelta. Y a ti es lo que te decía yo ahora, es decir, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Por qué buscas fuera el consuelo, que te recojan y te lo respondan? Es decir, eso no va a aparecer de ningún sitio si no sale de ti. Entonces, si te fijas, el cómo conseguir el objetivo de este podcast de hoy, cómo conseguir el hacernos cargo de nosotros mismos, viene precisamente por devolvernos la pregunta a nosotros mismos: ¿qué vamos a hacer al respecto con esas cositas que nos suceden, ¿no? Si te fijas, existe realmente una base neurótica para utilizar las emociones negativas y las cosas y problemas que tenemos como objetos de discusión, ¿no? Vemos a alguien, ay, pues el tiempo, qué malo está, es decir, todo de alguna manera lo teñimos. ¿Sabes lo que me sucedió? Pues esto. Y la otra persona te responde, pues a mí me sucedió esto otro. Parece que es una carrera, una rivalidad, a ver quién ha tenido mayor dosis de sufrimiento en ese día. Pues como ves, encontrarle sentido a decir, oye, pues se acabó vivir en una mediocridad. ¿Cómo voy a hacerme cargo de mi vida para llevar ese, como decíamos en el episodio anterior, máximo potencial al que uno es capaz de llegar? La clave lo hablábamos antes y va a ser el punto final de este podcast. Trabajar desde la aceptación y soltar las emociones negativas. Tenemos que saber aprender a soltarlas todas. Mientras el reproche a una de ellas quede y no la consigamos sacar, nos va a arrastrar y no nos va a permitir movernos del mismo círculo en el que estamos. El crecimiento viene por ahí. Entonces, cortemos el reproche con una cosa muy sencilla: la ley de la sustitución. Carguemos un nuevo programa para poder de alguna manera enfocarnos en ese aspecto positivo. Bueno, compis, podcast denso, espero que hayas podido asimilar y absorber algunas cositas. Tenemos la suerte de que este instrumento del siglo XXI nos permite escuchar tantas veces como necesitemos, profundizar en las áreas que te pincelo. Sé que cada una de ellas podría ser objeto en sí misma de una pequeña charla y un mayor desarrollo, pero vamos a intentar respetar que los tiempos no sean muy largos para no sobrecargarnos y así ir dosificando también las escuchas, las píldoras de aprendizaje que aquí comparto contigo. Pues ya sabes, si quieres encontrar más cositas que aprender, cómo seguir creciendo en el área del yoga, como siendo la mejor versión de ti mismo, ya sabes que en nuestra escuela Element Yoga School tienes todo lo que es plataforma y dentro de ella todo lo que es la parte de Aprendo Yoga y la escuela de aprendizaje.
¿ok? Pues, compi, nos vemos pronto. Element, namaste, muchas gracias.